A lo largo de los llanos de Casanare, un grupo de hombres descansaba en silencio con sus caballos pastando cerca y las armas a un lado. Eran pocos, muy pocos. Apenas un puñado de sobrevivientes tras una dura derrota en el campo de batalla. De pronto la lucha por la independencia parecía mucho más compleja y el objetivo más lejano. Las tropas realistas se reagrupaban y ellos habían tenido que huir para poder combatir otro día. Pero ni una caída semejante podía detener a Francisco José de Paula Santander, líder a cargo de esa diezmada tropa. Romper con la corona española y convertir el virreinato de la Nueva Granada en un país libre valía el precio alto que por esos días atravesaban él y sus hombres. Fueron meses que pusieron a prueba su temple, pero lejos de desmotivarse, le inyectaron una renovada energía. Simón Bolívar le había propuesto volver a la carga, pero esta vez uniendo fuerzas. La semilla de la independencia ya estaba brotando en todo el continente y Santander, a pesar de todo, no estaba solo. Esta es la historia de cómo se escribió el origen de Colombia. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta ese tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Tomar partido. Francisco José de Paula Santander y Omaña, o Francisco de Paula Santander, como mejor se le conoce a nivel histórico, fue un militar colombiano que supo adaptarse a los nuevos tiempos que él mismo contribuyó a cambiar. Fue artífice del proceso independentista, luchó junto a Simón Bolívar y una vez instaurado el nuevo sistema político que reemplazó al virreinato de la Nueva Granada como la República de Colombia, transformó su liderazgo armado en cargos políticos de primera línea. Se trata de uno de los próceres fundacionales del país y como tal, su historia comienza mucho antes, en un mundo que parecía estar alejado años luz de la independencia que finalmente él mismo vio e impulsó. Santander nació el 2 de abril de 1792 en Villa del Rosario y sus primeros años tuvieron por paisaje las plantaciones de café y caña de azúcar. Su familia cultivaba el cacao, aunque su padre ya tenía experiencia política cuando él nació. Juan Agustín Santander Colmenares supo ser gobernador de la provincia de San Faustino de los Ríos en Cúcuta. La madre también tuvo su parte en esa influencia. Es que Manuela Antonia de Omaña Rodríguez tenía raíces familiares ligadas a cargos políticos en los tiempos de la colonia, mientras que su padre ya estaba bien establecido como terrateniente acomodado. Su madre poseía una fortuna que, en términos de aquella época, sirvió como dote en el matrimonio. Lo cierto es que supieron inculcarle al pequeño Francisco José una impronta política y de lucha que llevaría adelante en sus años de juventud y adultez. Pero para eso aún faltaba tiempo. En el seno de esa familia de origen criollo, Santander creció en contacto directo con el trabajo de campo y una enseñanza que comenzó en una pequeña escuela de Villa del Rosario en Cúcuta. Por solicitud de su padre, su tío, el presbítero Nicolás Mauricio de Omaña, le consiguió una beca en el Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé en Santa Fe de Bogotá. Allí estudió 5 años y obtuvo el grado de bachiller en Latinidad, Filosofía y Jurisprudencia. Así lo detallan el portal de la Real Academia de Historia. Y Santander tenía su objetivo puesto en sus estudios cuando la guerra por la independencia irrumpió en la realidad cotidiana de ese joven estudiante que rendía los últimos exámenes de Derecho en la Universidad Santo Tomás. El año 1810 marcaría un cambio de rumbo absoluto, no tan solo para Colombia,
sino en todo el continente americano. Los nuevos aires, los discursos independentistas y el inicio de una serie de batallas contra las autoridades coloniales ya cristalizaban el ocaso de aquella época en que los virreinatos se inclinaban ante la corona española. A Francisco de Paula Santander, este proceso político lo encontró en un momento también central en la vida de cualquier joven. Con la edad adecuada para sumarse al ejército, comenzó el servicio militar mientras se disputaba mucho más que el nombre de una región. Su observación de los acontecimientos que lo rodeaban lo empujaron inexorablemente a inscribirse de manera voluntaria en el ejército y buscar el modo de contribuir desde ese lugar a los esfuerzos por la independencia. El 20 de julio de 1810 se dio el pistoletazo inicial para una rebelión popular cuyo epicentro estuvo en las calles de Bogotá, pero se extendió con una pasmosa rapidez hasta distintas regiones del país que ya asomaba con nacer. El primer paso tuvo como objetivo claro al virrey Antonio de Amar y Borbón, quien fue inmediatamente expulsado de Bogotá y sus bienes embargados. Se creó una Junta Suprema de Gobierno presidida por José Miguel Pey. En ese contexto fue que Francisco de Paula Santander ingresó al Batallón de Infantería de Guardias Nacionales y recibió el grado de abanderado en las filas de un ejército que se preparaba para uno de los capítulos más importantes en la historia del país. Rápidamente el mapa político se dividió en dos bandos antagónicos y profundamente enfrentados: los federalistas y los centralistas. Darían paso a una guerra civil que contraponía dos modelos independentistas con importantes diferencias. El federalismo es el sistema político donde los estados conservan su soberanía, por lo que tienen cierta autonomía en las decisiones políticas y administrativas. El centralismo es el sistema político donde todo el poder y la toma de decisiones recae sobre el gobierno central. Movimientos similares se observaban en otros territorios de Latinoamérica que representaban estos dos modelos para organizar los nuevos territorios, y antes de lograr la independencia debían definir cuál de los dos se imponía como ganador. La diferencia central entre ambas perspectivas radicaba en la manera en la que se administraban los poderes en el territorio del país. Bajo este prisma, Francisco de Paula Santander no tardó en tomar partido por los federalistas y se sumó a los combates como capitán. Inauguraba así su exitosa carrera en las tropas independentistas de Colombia. Una batalla, mas no la guerra. Hacia el año 1814, el movimiento de liberación de las tierras coloniales ya estaba fuertemente arraigado en el continente, pero España aún presentaría batalla. Fernando VII fue restablecido en el trono español luego de haber sido desplazado entre 1808 y 1813 por las tropas napoleónicas que colocaron en su lugar al frente del Imperio Español a José Bonaparte. Tras la derrota de los ejércitos napoleónicos y el abandono de España de José I Bonaparte, Napoleón reconoció a Fernando nuevamente como rey a través del Tratado de Valencia. En el manifiesto del 4 de mayo, también conocido como el Decreto de Valencia, abolió la Constitución de 1812 y toda la obra de las Cortes de Cádiz, restaurando el absolutismo y el antiguo régimen. De modo que otra vez, con las riendas en la mano, Fernando VII buscó poner un freno a los sueños independentistas de las colonias. Para ello encomendó al general Pablo Morillo que juntara sus tropas y comandase una expedición militar con destino a Nueva Granada, con el objetivo claro y preciso de reconquistar aquellas tierras sublevadas y por entonces directamente calificadas por la corona como insurgentes. Morillo, al frente de una expedición compuesta por entre 25 y 30 navíos cañoneros y 60 barcos de transportación, con 10.500 soldados, imaginaría que tenía el viento a su favor para la reconquista. Al llegar a Venezuela, los españoles descubrieron que la cosa no sería tan fácil. Bastó que ingresaran a Cartagena de Indias para encontrarse ante una resistencia inesperadamente poderosa. Las tropas realistas debían rearmar su estrategia si realmente querían vencer a aquel movimiento que se venía fortaleciendo en el territorio desde hacía 4 años.
Los rebeldes contaban con varias ventajas. Conocían el terreno mejor que el ejército español. Habían establecido allí una táctica duradera y tenían mejores vínculos con los civiles, mucho más cercanos que los del ejército realista recién llegado a tierra. Crónicas de la época describen ese reordenamiento de la contienda de la siguiente manera. Morillo escogió al coronel Sebastián de la Calzada, jefe del ala norte del ejército realista, y las tropas comandadas por este oficial derrotaron en Cachirí a los patriotas donde se encontraba Santander. Se designó para regir los destinos de la maltrecha república a José Fernández Madrid, que contaba entonces con 27 años de edad, y como general en jefe de las tropas de la República a Manuel de Serviés, general colombiano de origen francés. Santander fue designado como segundo comandante del ejército de la naciente república. Hagamos una pausa para entender mejor qué ocurrió en la mencionada batalla de Cachirí. El enfrentamiento tuvo lugar en medio de los páramos, cuando el ejército español que dirigía Sebastián de la Calzada penetró en Cúcuta. Las tropas realistas tuvieron una primera derrota el 8 de enero en el primero de los enfrentamientos. Sin embargo, cuando volvieron a atacar a los independentistas, consiguieron imponerse. Santander tuvo un primer golpe duro en aquella batalla. Sus tropas, que dirigía hombro a hombro con Custodio García Rovira, quedaron diezmadas tras la contienda y los pocos sobrevivientes debieron escapar hacia los llanos de Casanare. Calzada y las tropas realistas consiguieron así tomar el control de Bogotá. Pero cuando parecía que el restablecimiento del régimen virreinal ponía fin al sueño independentista, aún quedaba mucho más por hacer. Refugiados en Casanare y con las filas azotadas por la matanza que supuso aquella derrota, Santander se decidió a seguir combatiendo con lo que tuviera a su alcance. Semanas después, en julio del mismo año, se reunieron los líderes de las distintas guerrillas de Casanare en Villa de Arauca con el propósito de unificar el ejército y con ello organizar una contraofensiva frente al ejército español. Su persistencia obtuvo recompensa. En la villa de Pau, Santander se reunió con Simón Bolívar, jefe supremo de Venezuela y libertador de buena parte del continente. No descansaré hasta romper las cadenas del dominio español en América. Así lo juró en su juventud el caudillo venezolano y lo recoge el suplente de historia de la revista National Geographic en una extensa biografía por los triunfos y derrotas de este proceso independentista. Bolívar encabezaba desde 1812 las sucesivas luchas por la independencia en el país vecino en una empresa que le tomaría 20 años. Por eso, cuando su camino se cruzó con el de Santander, supo que estaban en una sintonía parecida y que unir fuerzas sería clave para alcanzar esos objetivos comunes que de pronto en Colombia parecían estar escurriéndose entre los dedos de los patriotas. Santander entonces tomó parte en las campañas de 1817 y 1818 contra las fuerzas españolas, siendo ascendido al grado de general de brigada. El objetivo que le había encomendado Bolívar era organizar aquellos pequeños núcleos dispersos de tropas patriotas que se habían ido dispersando por los llanos, reunirlos nuevamente bajo el objetivo de liberación y convencerlos de que luchar aún era posible. Bolívar le había entregado 1000 fusiles, 30 quintales de pólvora, 40 quintales de plomo, 10.000 piedras de chispa, 300 cartuchos y una pequeña armería. Con eso, Santander cumplió su parte del trato y edificó un ejército de renovada energía, preparado para el próximo paso de la gesta patriótica, ahora bajo el mando de un Bolívar que parecía aglutinar todas las características de un líder nato en la región. Nos ubicaremos ya en el año 1819, cuando Santander comenzó a ver los frutos de sus esfuerzos para reorganizar el Ejército de Liberación. El Museo Nacional de Colombia recuerda el momento en que la defensa exitosa de la provincia de Casanare en abril, llevada a cabo por las tropas comandadas por Santander, allanó al ejército patriota la ruta que conducía a Santa Fe, capital del virreinato, y propició el golpe definitivo a las huestes españolas. El ejército que luchaba por la independencia era heterogéneo, con combatientes de muy diversos orígenes, pero un enemigo en común. Así lo describen los artículos del mencionado museo.
había sido formado en Casanare con indígenas llaneros y refugiados provenientes de distintos rincones del país. Estos habían llegado a la región huyendo de la violencia instaurada por Pablo Morillo y las expediciones bélicas de restitución monárquica, campaña militar también conocida como la Reconquista. A la promesa de un mundo libre y más justo que brotaba de los labios de Santander, mientras convencía a quienes quisieran escucharlo en Casanare, se sumaba un auténtico régimen de terror que se había instaurado en el territorio a la par de la restitución monárquica del nuevo reino de Granada. Santander supo aprovechar ese cambio de viento y comenzó haciendo ataques aislados contra pequeñas tropas españolas. Los habitantes de Casanare, en tanto, tenían clara su lealtad. No apoyaban al ejército español que tan ferozmente los había tratado y poco a poco las muestras de cercanía con los patriotas fueron creciendo. Los hombres de Santander parecían estar en territorio amigo. Cuando los españoles llegaban a un poblado, lo encontraban vacío. Sus habitantes se llevaban todo para que no tuvieran agua ni alimentos. Los caballos de los españoles no se acostumbraban a las pasturas de esas latitudes y enfermaban. De pronto hasta la naturaleza parecía estar conspirando a favor de los independentistas. En una carta, Santander le envió a Bolívar las buenas noticias. La deserción que han sufrido los españoles es numerosa. Barreiro, comandante general de esta expedición, ha visto con sus propios ojos que no es con 3 ni 4.000 hombres que se conquista el Casanare y que no es el terror lo que borra los sentimientos de patriotismo que sus mismas tropas tienen por la libertad de su patria. El sello final a esta superioridad de Santander en el campo de batalla acabó consagrándose en el asalto a la guarnición de Barreiro en la salina de Boyacá. Amistad y distancias. A comienzos de 1819 se inició oficialmente la campaña militar libertadora para Nueva Granada. Las tropas de Bolívar y Santander se reunieron en Tame y comenzaron una travesía que recorrería el mapa colombiano con puntos a lo largo del camino que estarían dados por batallas y enfrentamientos. Algunas de estas paradas obligadas fueron la batalla de Paya y Paso de los Andes, la batalla de Gámeza y Tópaga, la del Pantano de Vargas y finalmente la de Boyacá. Fueron meses de desgaste físico y mental extremo para los hombres del ejército insurgente, pero los triunfos motorizaron el avance imparable. La victoria estaba cerca. La batalla de Boyacá fue fundamental para echar por tierra los intentos españoles por reafirmar el dominio en la región y fue una fuerza inspiradora para batallas que se sucedieron por esos tiempos en otros puntos del mapa americano, apurando la independencia de Perú y Venezuela. Barreiro, apresado por un campesino que lo vio mientras intentaba huir, fue ejecutado junto a otros 37 oficiales españoles. Tras 77 días de lucha, la campaña libertadora triunfaba. Aunque todo parecía dado para que entre Santander y Bolívar, luego de tamaña hazaña, se forjara una amistad inquebrantable, lo cierto es que las cosas no salieron tan bien. Los tiempos inmediatamente posteriores a la victoria marcarían la rebelión entre ambos. En 1821, en el Congreso de Cúcuta, Bolívar fue declarado presidente y Santander vicepresidente. Bolívar, sin embargo, tenía capítulos pendientes en su gesta y abandonó la Gran Colombia, dejando a Santander a cargo de la Confederación. En su nuevo rol buscó mejorar la industria, impulsar la agricultura y la minería, y también se esmeró por mejorar la educación del país. La distancia con Bolívar comenzó a sentirse. Las viejas tensiones entre los libertadores granadinos y venezolanos volvieron a aflorar, especialmente entre Santander y el general José Antonio Páez, quien quiso separarse de la Gran Colombia. Santander pidió a Bolívar que intercediera y, para su sorpresa, le dio la razón a Páez. Esto no fue bien recibido por Santander y sus partidarios. Y después todo iría peor cuando en 1827 Páez fue ratificado como comandante de Venezuela, Bolívar volvió a la Gran Colombia como presidente y se eliminó la figura del vicepresidente. Un año más tarde, opositores de Bolívar y seguidores de Santander irrumpieron en el Palacio Presidencial con el objetivo de matar al libertador. Las diferencias políticas habían alcanzado un punto que no parecía tener retorno. Parecía que aquella vieja disputa entre federalismo y centralismo lejos estaba de haber sido saldada antes de la campaña libertadora.
Pero el enfrentamiento ya había tomado formas más violentas. Bolívar se salvó del atentado, pero señaló a Santander como traidor. Sin embargo, no lo condenó a muerte, pero sí al destierro. Esa disputa, afirman los historiadores, acompañaría a Bolívar hasta su lecho de muerte. En medio de revueltas, la Gran Colombia se dividió y Bolívar anunció su retiro, aquejado por una enfermedad que nunca quedó del todo clara. Se cree que tuberculosis, pero parecía condenarlo. En sus últimas horas, los testigos afirman que Bolívar lamentó no haber arreglado cuentas con su antiguo aliado. En 1832, Santander regresó de su exilio y se le ofreció la presidencia interina de la República. Una vez terminado ese plazo, fue elegido de manera definitiva y ocupó el máximo cargo político hasta 1837. El objetivo principal que persiguió el dirigente fue generar estabilidad en el naciente Estado y lo hizo a partir de medidas tendientes a mejorar la salud, educación y las relaciones diplomáticas. Santander construyó el primer sistema de educación pública que existió en Colombia al impulsar la creación de escuelas, colegios y universidades en los que se impartía una educación laica orientada por una filosofía liberal. Y fue justamente el campo educativo uno de los sellos de su gestión que perduraría en el tiempo. Pero Santander no estaba dispuesto a un nuevo mandato y dejó el gobierno en medio de una ruptura con su vicepresidente José Ignacio de Márquez, quien terminó siendo elegido como primer mandatario. Como líder de la oposición, Santander continuó ejerciendo como senador y justo cuando estaba ultimando detalles para una posible reelección, se descompensó poco antes de pronunciar su discurso de lanzamiento. Su dolorosa agonía se prolongó y la causa de su repentina muerte, a los 48 años, fueron cálculos biliares, según arrojaron los resultados de la autopsia. En el Cementerio Central de Bogotá, sus restos yacen en una tumba que es patrimonio nacional. Todo un homenaje para un prócer fundador del país. Existen varios monumentos, museos y series creadas en honor a Santander. La escuela más importante de la Policía Nacional de Colombia se llama Escuela de Cadetes de Policía General Santander. El departamento en el que nació se llama Norte de Santander y al sur de este está el departamento de Santander. En 1827, el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, cambió su nombre de Quilichao por el título de Santander en agradecimiento a su administración. El rostro de Santander ha aparecido en los billetes de 1 peso junto a Bolívar, 100 pesos, 500 pesos y 2.000 pesos. En su municipio natal, que es frontera con Venezuela, se encuentra una estatua hecha en bronce de 9 metros de altura en el Parque La Gran Colombia. En el puente de Boyacá, lugar de la Batalla de Independencia de Colombia, se encuentra una estatua suya. En el lugar donde nació y vivió hasta los 13 años se encuentra la Casa Museo Santander y la Academia de Historia. Esta casa está ubicada en el municipio de Villa del Rosario y actualmente es un museo que conserva algunos objetos y vestimentas pertenecientes a Santander. Fue declarado Monumento Nacional en 1993. En el centro de Bogotá se encuentra el Parque Santander. Es una obra del artista italiano Pietro Costa. Este monumento fue ordenado en 1850, sin embargo, solo hasta 1878 fue ubicado en la emblemática plazoleta. En el Palacio de Justicia de Colombia, Bogotá, se encuentra una de las frases más famosas de Santander. Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. La plaza principal de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá oficialmente se denomina Plaza Santander. Dicho lugar tuvo hasta 1976 una escultura del prócer elaborada por Luis Pinto Maldonado. El gobierno nacional homenajea a diferentes entidades del país concediendo la condecoración Francisco de Paula Santander. En el municipio de Ocaña se encuentra un busto en un pedestal del general Santander y está el Parque 29 de Mayo, Parque Santander o Parque Principal de Ocaña. El Colegio General Santander de Sevilla, en el Valle del Cauca, fue fundado el 6 de mayo de 1940 en conmemoración del primer centenario de su muerte. En el sur de Bogotá está ubicado el INEM Francisco de Paula Santander, fundado el 20 de noviembre de 1969 mediante un decreto expedido por el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo.
El Colegio San Simón, institución educativa de Ibagué, fue fundada por Francisco de Paula Santander. La Universidad Francisco de Paula Santander es una institución de educación superior ubicada en Cúcuta. El Parque Santandero de los Novios de Santa Marta lleva su nombre desde 1930. El Parque Santander, en el barrio El Prado de Barranquilla, posee una estatua del general elaborada en 1922. En el centro histórico de la ciudad de Sincelejo, frente al templo de la Catedral San Francisco de Asís, se encuentra el Parque Santander, cuya construcción se realizó en 1944 bajo la dirección del arquitecto español Leonardo Beltrán de Guevara. En la ciudad de París, en Francia, se instaló una estatua del general Francisco de Paula Santander que se inauguró en 1990. En los capítulos de la campaña libertadora de la serie de televisión Revivamos Nuestra Historia, el general Santander es interpretado por Víctor Hugo Morant. En la miniserie Las Ibáñez, Santander es interpretado por el actor Víctor Mayarino. En la serie Bolívar, Santander es interpretado por Hans Martínez. En la telenovela La Pola, Santander es interpretado por Juan Carlos Vargas. Les tengo una invitada muy especial que los quiere saludar y agradecer por haber llegado hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Nos vemos en un próximo video. Recuerden dejarme sus comentarios y sugerencias. Hasta pronto. Bye bye.